Hola a todos, alumnos. En este momento vamos a hacer una especie de revisión y de ver cómo nuestra lengua se resume a estructuras, a funciones y a significados. Les traigo un PowerPoint que les va a ayudar a sistematizar todo lo que han leído en los distintos módulos de gramática 1, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abordar lo que es el análisis de la lengua. Nuestra lengua, la lengua española, está regida por un análisis que se divide en tres criterios, más que nada para hacerlo diferenciado, ¿sí? Uno de esos criterios es el sintáctico, el otro es el semántico y el otro el morfológico. Cuando hablamos de criterio sintáctico, estamos hablando de las funciones que tienen las palabras y las estructuras dentro de una oración y a su vez dentro de un texto. Cuando hablamos de un criterio semántico, estamos hablando de los significados que tienen la palabra, significados asociados obviamente a una categorización. Y cuando hablamos del criterio morfológico, estamos refiriéndonos a las variaciones, a los cambios o las modificaciones que tienen las palabras de acuerdo a su uso. Entonces, ahora vamos a pasar a determinar cada uno de los criterios. Dentro del aspecto semántico decíamos que tenemos unas palabras. Las palabras tienen una estructura interna que las forman y que le dan un sentido, que tienen o se asocia al significado, ¿sí? Esta estructura interna permite realizar una clasificación de las palabras de acuerdo a los sentidos que tienen, de acuerdo a determinados parámetros en los que vamos a hacer referencia. Esta clasificación nos permite decir que como palabras tenemos sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, adverbios, interjecciones, determinantes, conjunciones y preposiciones. Todas estas son las clases de palabras que, de acuerdo a su estructura interna, nos permite el análisis semántico. A su vez, esta clasificación de palabras tiene una subclasificación. Por ejemplo, los sustantivos tenemos sustantivos comunes y propios, ¿sí? Los adjetivos tenemos los adjetivos calificativos, los adjetivos numerales, etcétera. Y así en cada una de las categorías en las que se clasifican las palabras. Después tenemos el aspecto morfológico. Cuando hablamos del criterio morfológico, decíamos, estamos haciendo referencia a las variaciones y a los cambios existentes en las palabras. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de este cambio morfológico? El género, el número, la persona, el tiempo, el modo, el aspecto y la voz. No todas las palabras tienen todas las formas de variación. La única que tiene absolutamente todas las variaciones o cambios posibles es el verbo. Luego tenemos el pronombre, que solamente vamos a tener género y número en algunos casos, en otros es o género neutro o número invariable, y persona, ¿sí? Entonces en los pronombres tenemos género, número y persona. Y en el caso de los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, tenemos género y número solamente, ¿sí? Entonces, como ejemplos nos podemos fijar en esta serie de palabras. El análisis semántico de estas palabras va a ser el siguiente. En camello, sustantivo común, concreto, individual. En Raúl, sustantivo propio. En felicidad, sustantivo común, abstracto. ¿Sí? Esas son las tres formas más comunes. Después tenemos el sustantivo común concreto colectivo, que no estaría en el ejemplo. Esas son las formas en las que se puede analizar semánticamente un sustantivo completo, ¿sí? No puedo poner solamente sustantivo, tengo que dar toda su clasificación. En el caso de adjetivos, por ejemplo, tenemos superficial, es un adjetivo calificativo. Primero, semánticamente, es un adjetivo numeral ordinal. 5 es un adjetivo numeral cardinal. Lejos es un adverbio de lugar. Cómodamente es un adverbio de modo. Ahí es una interjección. Ahí es un adverbio de lugar. Jugaba es un verbo intransitivo, los otros verbos pueden ser transitivos o pueden ser copulativos, y contra es una preposición.
Estas mismas palabras las vamos a tener en los ejemplos de los análisis morfológicos. Camello, que habíamos dicho que era un sustantivo común, concreto, individual, tiene morfológicamente género masculino, número singular. Raúl, por ser un sustantivo propio, tiene morfológicamente una invariabilidad. En el caso de felicidad, género femenino, número singular. En el caso de superficial, género neutro, ¿sí? Porque no hay una forma para el femenino y otra forma para el masculino. Entonces, el género es neutro. Primero ocurre lo mismo. En el caso de 5 es invariable porque no hay forma de decirlo para el femenino, para el masculino, para el singular, para el plural. Siempre va a ser 5. Lo mismo que los adverbios, ¿sí? Siempre son invariables. Así también tenemos, por ejemplo, el adverbio de lugar, que sería el ahí, y el hay, que sería la interjección. Cuando nosotros hablamos de verbo, la morfología del verbo tiene, habíamos dicho, todas las formas de cambio. Entonces vamos a colocar primera o tercera, porque en el caso de jugaba es la misma, primera o tercera persona del singular en pretérito imperfecto del modo indicativo, aspecto imperfectivo, voz activa. Ese sería el correcto análisis morfológico de un verbo. Se coloca la persona gramatical, se coloca si es singular o plural, es decir, el número, se coloca el tiempo en el que está y a cuál modo pertenece, se coloca el aspecto que tiene y la voz en la cual se ha redactado. Y por último, las preposiciones, que todas son invariables. Siempre se las usa igual. Cuidado con lo siguiente, que esto funciona algo así como tips para que los recuerden y sea un poco más fácil también el reconocimiento de lo que tenemos. Los sustantivos propios, los adjetivos numerales cardinales y los verbos no tienen género, siempre se utiliza la misma forma. Los sustantivos propios y los adjetivos numerales cardinales no tienen número, nunca se escriben en plural, siempre están en singular. En escasos casos, valga la redundancia, los adjetivos numerales cardinales, los 8 que tengo son varios. Por ejemplo, se podría hacer una excepción, pero en realidad, según los lineamientos de la Real Academia Española, deberíamos decir los 8 que tengo son varios, ¿sí? Dependiendo del contexto también, un verbo puede ser semánticamente intransitivo o transitivo. Es decir, en el caso del verbo correr, el verbo cantar, el verbo escribir, son verbos que, según su función dentro de la palabra, pueden tener una idea semántica de intransitividad o de transitividad. Recuerden que esto está asociado a la posibilidad de generar un objeto directo o no. En el caso de cantar, si yo digo, ellos cantan la canción, ¿sí? En realidad ahí lo estoy usando como un verbo transitivo porque me está permitiendo el uso del objeto directo. Pero sería intransitivo si yo digo, por ejemplo, nosotros cantábamos en el coro. En ese momento, sí, está teniendo más una idea semántica de intransitividad. Y por último, el último tip. Si la palabra no tiene variación morfológica, es decir, no existe absolutamente ningún tipo de cambio, siempre igual como una preposición, como un adverbio, entonces se coloca en el análisis morfológico invariable, pero debemos colocarlo, no debemos dejar en blanco ese espacio, porque que una palabra sea invariable significa que morfológicamente no cambia. Si yo dejo en blanco significa que posiblemente sí lo hace o posiblemente no. Espero que esto les haya ayudado para lograr comprender un poquito mejor
todo lo que es el análisis bajo el criterio semántico y morfológico. Luego veremos el sintáctico.